Hola, mi nombre es Enrique Alejandro Vallejo Guerrero. Hoy voy a hablar sobre la importancia de las fuentes del derecho en un caso de comercio internacional, tomando como referencia el contrato de compraventa celebrado por Juan Hernández con una empresa estadounidense. Este caso es muy interesante porque nos permite ver cómo el derecho no es estático ni único, sino que se construye a partir de diferentes fuentes que se combinan para dar certeza jurídica en un mundo globalizado. Las diferencias entre los tipos de fuentes del derecho. Las fuentes del derecho son el origen de las normas que regulan la vida social y jurídica. Se dividen en tres tipos principales. Fuentes reales son los factores sociales, económicos, políticos o culturales que generan la necesidad de crear una norma. Pensemos, por globalización, el crecimiento del comercio electrónico y la internalización de los mercados han hecho necesario crear reglas claras que protejan tanto a compradores como a vendedores. Otro ejemplo es la innovación tecnológica, que obliga a que existan normas para garantizar la seguridad de las transacciones de productos electrónicos, como en el caso de Juan. En segundo, tenemos las fuentes formales. Son los procesos a través de los cuales se crean y manifiestan las normas jurídicas. Aquí entran la legislación, la jurisprudencia, la costumbre y los tratados internacionales. En este caso, Juan Hernández podría invocar, por ejemplo, la Constitución mexicana, que reconoce la supremacía de los tratados internacionales, el Código de Comercio, que regula los actos mercantiles en México, y la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías, que establece reglas uniformes para este tipo de contratos. Fuentes históricas son los documentos y antecedentes que nos muestran cómo han surgido las normas a lo largo del tiempo. Un ejemplo muy claro es la Lex Mercatoria, un conjunto de usos y costumbres mercantiles que surgió en la Edad Media para regular el comercio entre distintos reinos y países europeos. Aunque hoy nos parezca lejana, sentó las bases de lo que ahora conocemos como derecho mercantil y internacional. Como segundo, jerarquía normativa y armonización jurídica. En México, como en la mayoría de los países, existe una jerarquía normativa. En la cima se encuentra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la norma suprema. Después encontraremos los tratados internacionales, que tienen rango superior a las leyes federales cuando han sido ratificados por el Estado mexicano. Luego siguen las leyes federales y locales, como el Código de Comercio, y finalmente los reglamentos y disposiciones administrativas. Cuando surge un conflicto internacional, como el de Juan Hernández, los jueces no aplican las normas de manera aislada, sino que deben armonizarlas. Esto significa que primero se debe verificar que el contrato respete la Constitución y los tratados internacionales de México que ha firmado. Luego se aplica la legislación mercantil mexicana y si todavía hay vacíos, se recurre a principios generales del derecho mercantil internacional como los reconocidos por organismos internacionales. De esta forma se garantiza que la resolución del conflicto no contradiga ni la Constitución ni los compromisos internacionales de México. Esto es fundamental porque vivimos en un mundo donde el comercio trasciende fronteras y una interpretación aislada podría generar injusticias o inseguridad jurídica. Importancia de las fuentes internacionales. Las fuentes internacionales del derecho son claves en casos de comercio global, porque aseguran uniformidad y seguridad jurídica. Imaginemos qué pasaría si cada país aplicara solo sus propias reglas. Un contrato podría ser válido en México, pero nulo en Estados Unidos, lo que generaría incertidumbre y afectaría el comercio. Por eso existen instrumentos internacionales que facilitan el entendimiento común
Dos ejemplos importantes son la Convención de Viena de 1980, CISG, que establece reglas comunes para la compraventa internacional de mercaderías y busca evitar contradicciones entre legislaciones nacionales. Los principios UNIDROIT sobre contratos comerciales internacionales, que es una guía flexible y moderna para resolver disputas contractuales cuando las leyes nacionales resultan insuficientes o las partes prefieren basarse en principios internacionales. Estos instrumentos son importantes porque brindan confianza a las empresas y empresarios, como Juan, de que su contrato será interpretado de manera justa y conforme a estándares reconocidos mundialmente. En conclusión, el caso de Juan Hernández nos muestra que en el comercio internacional no basta con conocer la ley nacional, es necesario comprender cómo interactúan las diferentes fuentes del derecho para resolver de manera justa y eficaz los conflictos. La combinación de la Constitución mexicana, los tratados internacionales y los principios del derecho mercantil internacional garantiza que los contratos tengan seguridad jurídica, que generan confianza y promuevan el desarrollo económico. En mi opinión, el conocimiento y la aplicación de estas fuentes en conjunto no solo fortalecen las transacciones comerciales, sino que también ayudan a que México cumpla sus compromisos internacionales y se posicione como un socio confiable en el comercio global. Conocer y aplicar adecuadamente las fuentes del derecho nos permite construir un sistema más justo, estable y adaptado a las necesidades del mundo actual.